Amigos, muy buena y cariñosa, cordial bienvenida. Hoy tenemos realmente algo para compartir espectacular, ayudando a vencer gemidos y lamentos generacionales por años. ¡Qué bárbaro! Ayudando a vencer gemidos y lamentos generacionales por años. Significa heridas que han estado guardadas en el corazón, posiblemente no es su caso, pero al ver y oír esta conferencia, mini conferencia, usted va a poder tener una ayuda, una herramienta, digamos así, para ayudar a muchísimas otras personas que pueden estar pasando momentos difíciles, dramáticos, pero especialmente aquellos que se han vivido por años y años. Gemidos ocultos son heridas abiertas que dos maneras pudieron haber llegado. Otros infligieron, o también por equivocaciones y errores propios, personales, trasladando a su vez esos gemidos y lamentos y esa maldición generacional a otras generaciones también. Valga un poquito la redundancia. Esa otra generación, ¿cuál es? La de los hijos. Y entonces, como esta semana justamente estuve mirando el caso de unas personas que cuentan, por ejemplo, sus experiencias y dicen, uno de ellos, que es ya padre, dijo, yo tengo que ser misericordioso con mis hijos porque mis padres, a su vez, eran ingenuos, ignorantes de muchas cosas de psicología, no conocían los caminos de Dios. ¿Y qué sucedió? Ellos cometieron muchísimos errores que causaron, decía este padre joven, heridas en mi vida, traumatismos, gemidos por años, y yo después entendí, ya había hecho la guerra con ellos, dijo, y les había hecho también mucho daño, pero sin darme cuenta qué era lo que estaba sucediendo, cuál era el trasfondo de nuestra familia. De tal manera que dice él, un día me invitaron a escuchar una pequeña palabra cristiana de vida, saturada con el amor de Dios y también con psicología de las emociones, terapias físicas, etcétera. Y ahora dice, yo puedo ser misericordioso, he roto la maldición, dijo él, que como insisto, así fueron sus términos, como insisto, ellos no tuvieron la culpa porque a su vez eran inexpertos, eran ingenuos y yo no puedo seguir trasladando esos gemidos y esas heridas a mis generaciones. Dijo, pero a su vez, y esto es cierto, y yo lo quiero enfatizar en el día de hoy porque ya de muchos años atrás, pues yo lo tenía bien claro, bien establecido, pero cuando este muchacho contó su historia, dice, también hay equivocaciones propias, y eso es verdad, asuntos personales que provocan o autoinfligen heridas. Claro que sí, eso sucede. Y esto se viene prolongando luego como una maldición generacional a todos los hijos o a todas las personas que están a nuestro lado, que nos están rodeando. Bien, entonces, miremos rápidamente algo muy interesante aquí, porque tengo buenas noticias. ¿Saben que sí? Amigo televidente, a usted también. Ahí está cariñosamente bienvenido. Tengo buenas noticias y es que hay solución. El gemido y la tristeza se tienen que huir. Literalmente es así, porque eso nos dice también un texto bíblico en el libro de Isaías, el capítulo 35, donde Dios dice, tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Mire, esto es muy interesante. La palabra huirán, es decir, despavoridos. Ya el gemido no va a causar daño, el gemido más bien se tiene que ir radicalmente despavorido, tiene que huir el gemido, tiene que huir la tristeza y entonces dice, vendrá gozo y alegría, serán sobre sus cabezas porque tendrán mucho regocijo. Ahora, cuando la Biblia dice huirán, significa que eso es radical, que eso es contundente. Porque, mire, hemos encontrado en los casos de consejería muchas personas que dicen, pero si yo he tenido esto por años y años en mi vida, 10, 20, 25, 30 años, ¿cómo se va a ir eso
de mi vida de un momento a otro. Y parte de la terapia es justamente darse cuenta que el hecho de que usted haya tenido tanto sufrimiento o lo vea en otras personas también, que usted vea en otras personas sufrimiento por años, no significa que eso tiene que durar mucho tiempo para que se vaya de la vida. Por eso la Biblia dice, huirán. Es palabra directamente de Dios, huirán. El gemido, la tristeza, se tiene que ir de todas maneras y de manera radical. Ahora, otro caso que he podido observar, una pobre mujer, digo pobre entre comillas, si no ha encontrado o no va a encontrar pronto la respuesta a su triste soledad. Apareció y tiene ya miles de personas, no centenares, tiene miles de personas que le han enviado a su perfil personal en las redes, le han enviado tantas palabras de ternura y de consuelo porque aparece la mujer más bien se ve joven a los 50 años con un bonquecito pequeño en la mano izquierda, dos velitas y dice feliz cumpleaños. Y ella puso la notica allí y dice, no tengo padres, no tengo hermanos, no tengo familia, pero yo me estoy celebrando, puso la nota, pero yo me estoy celebrando mi feliz cumpleaños. Sus ojos se veían aguados, encharcados, de tal manera que la gente, pues es evidente en la fotografía, se dio cuenta que ella está conmovida y está quebrantada. Entonces muchos le dijeron, alégrate, tienes la vida, te vemos con salud, no llores más, no te angusties. Fueron tantas palabras de consuelo muy conmovedoras, era impresionante. Yo creo que ella jamás soñó que iba a tener una respuesta multitudinaria de centenares y miles de personas dándole una palabra de dulzura y de consuelo, porque además dijo que no tenía padres, no tenía, dijo, pero tampoco tengo un esposo. ¡Oh, qué tremendo! Bueno, le he dado una pequeña introducción para que nos demos cuenta que la gente, y esto es muy importante, en nuestro tiempo, en el caso de esta yo digo muchacha de 50 años porque realmente se ve jovencita, pero en la mayoría de otros casos, la gente cuando tiene dificultades, angustias, dolores, a veces trata de aparentar en sociedad, especialmente por dos motivos. Uno, para esconder sus defectos y dos, que no digan que yo soy una persona amargada, tratan de disimular sus penas, a veces con sonrisas falsas, tratando de esconder su dolor, y esto sucede porque a casi nadie le gusta poner en evidencia sus debilidades, sus defectos. Sin embargo, los defectos, o bien sea el dolor, las penas grandes, que difícilmente se pueden ocultar en una mascarada, es evidente también. Vemos muchas fotografías. Conté en algún caso el momento en que pude estar allí en el Museo del Louvre, donde se encuentra el famoso cuadro de la Gioconda o Mona Lisa. En otra predicación hace años lo conté, pero viene al caso también en el día de hoy. Pues cuando yo llegué allí a ese gigantesco auditorio donde está el cuadro de la Mona Lisa, casi ni puedo entrar porque eran multitudes de personas que querían ver directamente el cuadro que el pintor hizo. Y entonces había cámaras por todos lados, aunque era prohibido tomar fotografías por el asunto de los flash, pero había gente con cámaras con los brazos alzados, que a veces solamente los que estaban adelante eran los pocos que podían apreciar el famoso cuadro de la Gioconda o Mona Lisa. Un analista, psicólogo, dijo, y es verdad, y además otras personas también han hecho análisis, que detrás de la sonrisa de la Mona Lisa se esconde y en sus ojos una profunda tristeza, un dolor y una desgracia que muchos no saben realmente qué es. Pero es cierto. Entonces, la gente es verdad, trata de esconder detrás de una mascarada sus defectos y sus dolores. Y además pude ver allí en Francia, y lo quiero traer a colación porque es muy interesante, es el cuadro
de la gente, no es el cuadro del museo. Allí en los famosos jardines, estuve en el Palacio de las Tullerías en París. Era la antigua residencia de los reyes de Francia y también los Bonaparte, que fueron famosos, tuvieron como asilo o como residencia este lugar. Ahí está la estatua también de una mujer, parece que es una bailarina, la cara está cubierta parcialmente con una máscara vista de frente y a cierta distancia deja ver una sonrisa, pero a medida que uno se aproxima y la mira más de cerca, principalmente en el perfil de lado, se descubren en las facciones hábilmente trazadas por el artista, una gran angustia originada por algún dolor escondido. Esta mujer quiere mostrar al público una cara sonriente, pero en realidad está consumida por un profundo dolor. Bueno, entremos entonces un poquito más en materia para ver rápido, los asuntos importantes de los gemidos y del dolor. Hay algo interesante y es que en medio de las causas que pueden presentarse del asunto del gemido y el dolor, vimos que hay las equivocaciones propias del ser humano. Vamos a mirar primero esas porque son quizás las que uno menos se da cuenta. Casi siempre se habla de los dolores que otras personas han infligido. Y hay un personaje en la Biblia que se llama el rey David y viven tratando, como otras personas más, de convivir con su dolor, con su miseria, con su aflicción. Pero hay otros que no. Y en este caso, el rey David, él confiesa lo que él siente. Por favor, me quiere acompañar rápidamente al Salmo número 32 en la Biblia, porque allí hay algo realmente muy interesante acerca del dolor humano. En el Salmo número 32 y el versículo 2, la Biblia dice, son palabras de David: mientras me quedé callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. En este caso, David confiesa que tenía unos problemas íntimos personales, pero algo impresionante es cómo en aquel entonces, cuando el asunto de la psiquiatría casi ni se había desarrollado, más bien había algo de psicología, pero cómo en ese tiempo David da una sintomatología de lo que sucede cuando una persona tiene dolor escondido, cuando hay gemir oculto, y cómo se altera el metabolismo, la parte orgánica del ser humano, cómo los dolores del alma vienen a causar problemas y dolores del cuerpo. Observe esto tan interesante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oiga, impresionante, pobre David. Se sentía un viejito, siendo todavía joven. Los dolores del alma le estaban causando problemas en su organismo, se sentía cansado, se sentía envejecido. Pero hay algo muy interesante acá. Dice mientras callé. Significa que a veces tú posiblemente no vas a encontrar una persona de confianza con la cual compartir tus penas y tus dolores, tus angustias. Te da pena, te da miedo que te traicionen, la confidencialidad también. Ha sucedido que una persona le cuenta a otro o a otra que creía que era de su confianza y llega y le cuenta los problemas personales y después el asunto es una noticia de televisión o algo por el estilo. Pero es muy importante confesar, hablar. ¿Con quién? Ah, bueno, con la primera persona de absoluta confianza, que te va a entender, a comprender, a ayudar, a amar, a levantarte de tu situación. En este caso, David dice, callé y habla directamente de Dios, porque de día, dice el Salmo 32:4, y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire qué cosa tan impresionante lo que está diciendo el rey David aquí. La patología que se volvió su verdor en sequedades de verano. Y es cierto, los especialistas nos dicen
que cuando hay angustias y penas ocultas, guardadas, o que han sido por años, hay problemas. La piel tiende a resecarse, la persona tiende a envejecer más rápidamente. Hay varios organismos, mejor, órganos internos en nuestro cuerpo, no digo cuáles todos ahora, pero que tienen una tendencia a envejecer cuando la persona tiene dolor y gemidos ocultos. Así rápidamente, digamos, del aparato circulatorio, el aparato digestivo, la visión, hasta la audición. Es increíble cómo puede llegar a perturbarse una gran cantidad del cuerpo. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano mientras callé. ¿Qué tenía David? Un dolor, un gemir oculto, pero estaba mezclado con otro problema que también es muy común, sentimientos de culpabilidad. Oiga, sí, los sentimientos de culpa. Una persona que fue cruel con otro, alguien que le hizo daño y torturó, no quizá físicamente, pero psicológicamente, torturó a su hijito, a su hijita, pero más los casos de los hijos o hijas que han torturado a sus padres. Algunos no solo emocional, psicológicamente, pero hasta físicamente los han llegado a golpear. Qué cosa tan terrible. Sentimientos de culpabilidad. Mire lo que dice David previamente aquí. Ahora quiero ver el trasfondo bien, la raíz. Bienaventurado, dice David, la persona, el hombre o mujer a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, culpabilidad. ¿Qué sucedió? David se había portado mal. Dice iniquidad, maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Él dijo, yo soy un hipócrita. Él dijo, yo me estoy mostrando como lo que no soy. Estoy ocultando mi iniquidad, las cosas malas que he hecho. Entonces dice, bienaventurado. Cuando callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso al comenzar hemos dicho que ayudando a vencer gemidos y lamentos generacionales que se perpetúan por años, pero que una de las causas no solamente es de los que hacen mal o nos hacen daño o nos hicieron daño, pero es de los propios pecados, la propia culpabilidad. Pero David termina diciendo la conclusión. En el versículo 5 del Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, oiga, qué importante, confesaré. Pero aquí David no le confiesa a una persona, le confiesa a Dios. Es muy importante. Él es el que más te va a comprender. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Oh, qué maravilloso! David después dijo, más adelante dijo, has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi cilicio. La ceniza y el cilicio eran dos elementos que se utilizaban entre el pueblo hebreo cuando había dolor en el alma, lamento, cuando había angustia, cuando había tristeza. Por ejemplo, cuando alguien moría y David dijo, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en baile, me diste gozo y alegría. Entonces, termina este salmo justamente en eso y diciendo, alegraos en el Señor y gozaos juntos, dice, y cantad con júbilo vosotros los de corazón recto. Oh, esto es impresionante. Entonces, el gemido era causa de un pecado, de una situación no solucionada. La respuesta en la medicina, confesión a Dios. Bueno, entonces hemos visto esa partecita. Vamos la otra rápidamente que mencionamos al iniciar. El dolor producido por otras personas. Hace creo que a 1 o 2 meses quizá, accidentalmente, como dice, como decía el chavo, sin querer queriendo, estuve por ahí haciendo una diligencia y de pronto ahí a espaldas mías había dos muchachas o dos señoras jóvenes, yo diría 30 años, 35 quizá, y la una le contaba a la otra el caso de una amiga y dice
pobrecita, es que ella tuvo una desgracia y por eso lo que está viviendo hoy. Y dice, ¿qué le pasó? Dijo la amiga. Y entonces ella dijo, fue violada desde los 12 años de edad. Qué cosa tan terrible. Uno piensa el dolor, la angustia, la amargura, el ultraje a una niñita de 12 años. Y alguien piensa, terrible, hubiera podido ser mi hija. Eso dijo la otra muchacha, la otra señora. Dijo, hubiera podido ser mi hija. Qué triste. Desde los 12 años de edad, ultrajada, maltratada. Bueno, algo terrible. Entonces, aquí viene en nuestro título de hoy, ayudando a vencer lamentos y gemidos, gemidos generacionales. El dolor producido por otras personas, incuestionablemente, y desafortunadamente también a veces en la familia. Usted conoce la historia de José, ¿verdad? El que fue vendido por sus hermanos y cayó en manos de unos, imagínese, eso es antiguo, ese problema, traficantes de personas que hoy está tan de moda. Yo mirando acá, por ejemplo, en Hoover, en Alabama, almacenes grandes como Walmart y tienen unas carteleras grandísimas así. Y yo encuentro allí que dice desaparecido. Pero no solamente hay niños de 10, 12, niñitas de 6, 7 años, hay jovencitos, muchachos ya, hasta de 14, 16 y 18 años, que uno no lo puede creer. Jóvenes y señoritas desaparecidos. Es terrible. Quizá muchos de ellos suponen han caído en manos de traficantes de personas, los han esclavizado, los han logrado sacar para otro país. Incluso se dice que en minas al otro lado del mundo, en el África y en Sudáfrica, en no sé dónde, dice que hay esclavos, personas que fueron engañadas con una situación, con una oportunidad, y hay hombres, jóvenes y mujeres esclavos trabajando que los tienen vigilados las 24 horas del día con armas en las manos, con grilletes en las muñecas y en los tobillos. Es impresionante, pero mire, la Biblia nos dice de José que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Yo imagino cómo fue el dolor de ese niño, de ese jovencito. Cayó esclavo a los 17 años de edad. José se lo vendieron a unos traficantes de personas, de esclavos. Es un problema muy antiguo, pero ¿quién fue el autor de su desgracia? ¿Él mismo? No, sus hermanos, su propia familia, que dice varias cosas, dice la Biblia en el libro de Génesis, le tenían envidia y no le podían hablar pacíficamente. Qué impresionante es esto. Envidia y no le podían, o sea, le hacían la vida imposible, le amargaban la vida y finalmente lo vendieron y a los 17 años cae allí en la casa del faraón, donde está Potifar, y es algo impresionante. Una mujer lo acusa falsamente de haber intentado violarla cuando al contrario era ella quien lo iba a seducir. Y como no accedió porque se guardó en temor delante de Dios, lo acusó falsamente. ¿Y sabe lo que sucedió? Estuvo en prisión desde los 17 hasta los 30 años de edad. ¡Qué barbaridad! Le destruyeron, podríamos decir, su juventud, 13 años de su vida, más de 13 años en prisión. Entonces, hay personas que hacen gemir a otros también. La Biblia nos habla. Ahora, quizá usted en este momento está diciendo, oh, pastor, no hable más de esas cosas, nos produce dolor en el alma. Pero realmente yo quiero es solamente nada más que mirar los cuadros de lo que ha sucedido para ver cómo Dios tiene la solución. Ejemplo, en el caso de José, la Biblia dice que Dios le dio gracia, lo levantó, le dio revelación, vino a encontrar gracia en los ojos del faraón, logró interpretar por el poder y la revelación de Dios los sueños, las pesadillas que él tenía y llegó a ser increíble, el gobernador de todo Egipto, segundo en el trono de un imperio que eran enemigos. Eso parece increíble. Dios. Entonces, como dice y que acabamos de leer del rey David,
o la canción aquella que muchas décadas se ha entonado. Has cambiado mi lamento en baile, Señor. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria, gloria mía, y no estaré callado. Oh, amigo televidente, tú que no has sufrido, pero que estás mirando esta pequeña conferencia, tienes una oportunidad linda y decir lo mismo: no estaré callado, hablaré, bendeciré, ministraré, ayudaré, buscaré a los que están sufriendo en lamentos y que no sabemos, quizá desde niñitos o niñitas, por años y años. ¿Sabes lo que va a suceder? Dios te va a bendecir. Ministrale a alguien, ayúdale a alguien, cuida a tus hijitos, por favor, padres, madres, cuiden a sus niñitos, no se confíen, no dejen segundos que los niños estén solos, tengan cuidado dónde los dejan ir, en qué casa quieren ir a visitar o a quedarse. Mucho cuidado. Mire lo que sucedió. Entonces Dios levantó a José, le dio gracia y lo volvió el gobernador de todo Egipto. Y después sus hermanos llorando a gritos, claro, él también, al ver cuando hubo esa hambruna terrible en Egipto, y él los pudo bendecir, él los pudo ayudar. Eso fue algo impresionante, porque entonces hubo fiesta y alegría y él vino a ser una bendición para los hermanos que lo habían traicionado. En Éxodo 2:23, la Biblia también nos dice que el pueblo de Israel había sido esclavo por los egipcios, y dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Esto es impresionante, pero hay algo increíble, grande, increíble para personas que no conocen a Dios. La Biblia dice en Éxodo 2:24: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto de amor con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que Dios oyó. Amigo, yo quiero decirte, amiga, en el día de hoy, cuando nadie o no te ha querido escuchar, o no puedes decirle a nadie tus penas, tus congojas, tus quebrantos, tus tristezas, tus amarguras. Casi tal vez a ti no te han sucedido cosas tan crueles como estas personas, pero sí tienes tu gemido oculto, tus problemas personales, tus problemas económicos, las cuentas que se avecinan y no puedes pagar, tantas cosas que hay, tu tristeza, o posiblemente estás en un ambiente como José, donde tu propia familia no te puede hablar pacíficamente. ¿Qué sabemos cuántas cosas? En este día yo quiero decirte algo muy importante. Si nadie te oye, mire lo que la Biblia dice: oyó Dios el gemido de ellos. Hay maneras lindas de orar. Mire, yo he ido a predicar a muchas cruzadas evangelísticas en estadios, coliseos. He visto a Dios levantar cojos, sanando de cánceres y hasta haciendo milagros creativos que no tengo en este momento tiempo para contar, que los he dicho en otras predicaciones. Yo he ido a muchos lugares así. Y una de las preguntas más interesantes, o de las mejor, de las peticiones que me hacen, y no una sola vez, muchas veces me lo han dicho, me dicen: predicador, quedó grabada la oración que usted hizo. Siempre me han pedido, por lo general, la oración. Escríbame, hermano, la oración que usted hizo. ¿Cómo se ora? Y yo la mayoría de las veces les he tenido que decir: bueno, hay un modelo de oración, el Padre Nuestro, en Mateo 5, pero la manera más fácil de orar, sí, dicen, esa es la manera más fácil de orar, es: dile al Señor todo lo que hay en tu corazón. Cuéntale cómo te sientes, dile cómo está tu alma, cuéntale de tus maldades, como David, cuéntale de tus pecados, pero cuéntale de tus tristezas, y como al mejor amigo, al más lindo, al no traicionero, al que te abrazaría, al que te ayuda y te va a poner en sus brazos, a ese dile así, órale a Dios así como hablarías con tu mejor amigo, y desahógate en él. La Biblia dice que Dios oyó el gemido de ellos. Así que, amigo televidente, Dios a ti te va a oír. Pero también la Biblia dice en el versículo anterior: subió a Dios el clamor de ellos, y dice que oyó. Pero en el siguiente versículo dice: y miró Dios.
Nadie se da cuenta de lo que te está sucediendo, nadie te comprende de tu dolor, de tu angustia. Pues mira, la Biblia dice que Dios sí nos está viendo, dice, miró Dios. Así que tú no eres una persona ignorada. Y tengo una joya preciosa, porque ya vamos a orar, pero tengo una preciosa joya para compartir contigo también, que es muy importante. El Salmo número 147 y el versículo 3. Esto es espectacular. Le ha servido a muchas personas. Escríbelo si puedes por ahí. El Salmo 147:3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué maravilloso! Claro, Él venda las heridas. Usted sabe que una herida abierta es un foco de dolor. ¿Por qué? Porque es un foco de infecciones. Pero una herida que Dios las venda y cicatrizan y se cierran, dejan de doler. Entonces, mira lo que el Señor dice. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y sabe cuál es el término aquí en el hebreo? Lo de corazón roto. Es el mismo que está por allá en el Nuevo Testamento, en Lucas 4, cuando el mismo Jesús proclamó en medio del culto judío, él dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas, y se ha cumplido la palabra del profeta Isaías. Amigo televidente, Él está listo, Él tiene sus manos dulces de médico amoroso y Él puede sanar a los quebrantados, los de corazón roto. ¿Sabes qué significa eso? Sí, eso significa que Él recoge los pedazos del corazón, el corazón hecho pedazos, dice, y lo vuelve a armar, pero Él hace la obra maestra. Y luego venda tus heridas. Sí, amigo, ya vamos a orar. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tomes esta palabra en el día de hoy para que Dios sea obrando en esa herida y en ese dolor que tú tienes. Él venda las heridas. ¿Y sabes por qué? Isaías 53:5 dice que Él por sus heridas fuimos nosotros curados. Él sufrió las heridas que nosotros teníamos que sufrir. Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Por eso esta palabra tan impresionante. Eso es lo que nos dice la Biblia en el día de hoy. Él está dispuesto a darte lo mejor, a darte la mejor vida. Confiésale, ven al Señor. Si no le has podido contar a nadie, no tienes por qué prolongar, porque lo que dije comenzando, ese padre que dijo, me trataron mal, fue terrible mi vida, de dolores, de angustias con mis padres, dice, pero lo lindo de él fue misericordioso y yo me di cuenta que por la ingenuidad de ellos, la inexperiencia de ellos, pero además, ¿sabe qué? Lo dejé para el final. Sus padres a la vez, los abuelos, los habían ultrajado y tratado de una manera con tanta crueldad que por eso los padres vinieron a hacer lo mismo con ellos y él dijo, yo encontré a Cristo, ya no voy a volver a repetir la historia. Amigo, inclina tu rostro, vamos a orar. Yo te invito para que repite conmigo una oración, con amor, con quebranto, con tu dolor, con lo que sea. Dile al Señor así, dile así. Señor, dile, yo vengo a ti, me rindo a ti. Dile, vengo, Señor, como el rey David, a confesar mi dolor, mi iniquidad. Dile, y te ruego que me perdones y me limpies con la sangre, Jesucristo, que tú vertiste en la cruz del Calvario. Sáname, dile, Señor, sana mi alma y sana mi cuerpo y ayúdame, libérame, rompe mis cadenas. Dile, sana mis heridas, Señor. De hoy en adelante no habrá más gemido. Y ayúdame, Dios, dile, Señor, ayúdame a curar las heridas de otros que están en gemido, en dolor y en lamento. En el nombre de Jesucristo. Sí, yo te declaro también sano, amigo. Si hay una enfermedad en tu cuerpo, declaro que eres sano en el nombre de Jesús y también que tú puedes orar por otros para que ellos sean curados. El Señor te bendiga grandemente.